Buenos días, queridos estudiantes. Ab heute werden wir mehr in Spanisch den Unterricht machen. Y así empezamos entonces. Esto fue en la clase anterior donde vimos das Ich-Gebäude. Vimos las bases biológicas para nuestro comportamiento. Las bases biológicas que eran, por ejemplo, el sistema nervioso, el cerebro, etc., ¿no? Necesitamos el cerebro para desarrollar nuestra Base kognitiva. Damit wir überhaupt denken können, brauchen wir eine biologische Grundlage, zum Beispiel ein Gehirn. Ja? So, wenn wir ein Gehirn haben, können wir auch Gefühle aufbauen, wir können Emotionen aufbauen, wir können etwas empfinden, wahrnehmen, unsere Aufmerksamkeit danach richten, etwas in unserem Gedächtnis abspeichern, wir können motiviert werden, etwas zu tun oder nicht, und wir können auch mit Intelligenz und Kreativität neues Verhalten und neues Denken schaffen. Und das macht uns zu den Menschen, der wir sind. Muy bien. Bases biológicas, bases cognitivas, después comportamiento o conducta, pensamiento que da lugar a nuestra personalidad. Veamos entonces hoy las bases cognitivas. A partir de ahora en adelante, este mes estaremos hablando de las bases cognitivas que son parte o que forman parte de nuestra conducta y nuestros procesos mentales. Veamos los componentes cognitivas de la conducta. Die mentalen Komponenten des Verhaltens. Ja? Das bedeutet alles, was sich in unserem Gehirn aufbaut. Was nicht das Gehirn an und für sich ist, nicht jetzt die biologische Struktur, nicht Gewicht und Masse und so weiter, sondern die Art und Weise, wie wir denken, wie wir Sachen sehen und wahrnehmen. Muy bien, todo este proceso de los componentes cognitivos, de nuestra forma de pensar, empieza con esta palabra. Sensation. En alemán, Empfindung. La sensación empieza cuando yo veo, por ejemplo, acá algo negro sobre algo blanco. Lo veo, entonces la sensación entra en mi cerebro a través del órgano sensorial de la vista. Ja? Unser Sinnesorgan vom Auge, vom Sehen, nimmt jetzt zum Beispiel diese schwarze Linie auf. Muy bien, el segundo componente es la percepción. Esto en alemán se llama Wahrnehmung. Empfinden, wahrnehmen. Significa que esta línea no es solamente algo negro sobre blanco, sino es una línea horizontal. Lo percibo. Significa que lo que yo recibo en mis órganos sensoriales, yo voy a dotar de un significado. Das bedeutet, dass das, was ich empfinde, bekommt auf einmal einen Wert. Ich erkenne, was es ist. Das bedeutet wahrnehmen. Ja? Mit unseren Sinnesorganen nehmen wir Reize auf aus der Umwelt, zum Beispiel Licht, zum Beispiel eine Nadel, die uns spickt, zum Beispiel so wie in der vorigen Hausaufgabe, ihr das Nadelexperiment durchführen solltet. So, das Gefühl, das ich jetzt habe hier, ist zum Beispiel, dass etwas meine Haut berührt. Und wenn ich da jetzt nicht hinschauen würde, das Einzige, was ich empfinde, ist etwas Spitzes, das auf meine Haut sticht. Aber meine Wahrnehmung, meine Perzeption wird sagen, ja, wahrscheinlich ist das eine Nadel oder in diesem Fall kann ich sogar spüren, dass es etwas dicker ist als eine Nadel und nicht ganz so spitz wie eine Nadel. Das ist der Unterschied zwischen etwas fühlen und etwas wahrnehmen, etwas empfinden und etwas wahrnehmen. Muy bien, entonces yo recibo del mundo exterior, alguna sensación, que puede ser justamente tacto, puede ser que yo veo algo, puede ser que yo como algo, el gusto, ¿ya? Schmecken, después también oler y también, al fin y al cabo, oír, etwas hören. Ja? Mit unseren 5 Sinnesorgane können wir etwas empfinden und wenn wir es wahrnehmen, das bedeutet, dass wir dann das, was wir empfinden, einen Sinn geben. Du hörst zum Beispiel Laute, aber die Wahrnehmung sagt dir, dass es eine Stimme ist, die Stimme vielleicht von deiner Mutter, die dich ruft zum Mittagessen. El siguiente componente entonces, ahora, si tenemos la sensación, la percepción, es la atención. Significa que cuando yo recibo un estímulo del mundo externo y si yo lo percibo, sé qué estímulo es, a qué se refiere,
pongo mi atención de acuerdo a ese estímulo que yo ahora sé y sé que realmente vale la pena poner mi atención en esto o no. Ejemplo, si escucho algo, me doy cuenta que es la voz de mi mamá, redirecciono mi atención hacia la voz de mi mamá. Si me dice, mira, el almuerzo está en 15 minutos listo, entonces digo, muy bien, gracias, y vuelvo a hacer lo que estuve haciendo. Pero si mamá me dice, mira, ven acá, ¿qué es lo que hiciste? Mejor pongo mi atención ahora en la percepción de ese estímulo. Y mejor que me vaya lo más antes posible para ver con mi mamá, ¿no? ¿Qué es lo que ella quiere de mí? Also wir müssen unsere Aufmerksamkeit dem widmen, was wir wahrgenommen haben, wenn es wichtig ist in dem Moment. El siguiente componente después de la atención es la memoria. Porque de nada nos sirven estos tres si no tenemos la memoria. Pero la memoria siempre estaría vacía si no recibimos información del mundo externo. Porque así aprendemos. Vemos algo. Cuando éramos pequeños, por ejemplo, recibimos quizás tiza o crayons. ¿Ya? Wir haben manchmal Buntstifte oder sonst was bekommen, wenn wir kleine Kinder waren. Vimos los colores, vimos la forma, eso es la sensación. Después lo tocamos y nos dimos cuenta de que, podemos dibujar con esto. Y lo percibimos como un lápiz de color, una tiza, lo que sea. Pusimos nuestra atención en el lápiz y empezamos a quizás hacer rayas, después empezamos a dibujar y así sigue. Esto se grabó en la memoria. De tal manera que siempre lo hemos hecho y nuestra memoria cada vez es más grande y tiene más Konzeptos. Ja? Es gibt jetzt nicht nur mehr Kreide und Buntstift, es gibt auf einmal Kugelschreiber, es gibt vielleicht Füllerhalter, es gibt sonstige Sachen. Y sabemos que todo esto, guardar la memoria, nos sirve hoy en día porque hoy en día sabemos escribir. Porque se guardó. Todo lo que aprendimos a mover, por ejemplo, se guardó en esta memoria. Muy bien, veamos el siguiente componente, es la inteligencia, junto con la creatividad. Una vez que hayamos sentido algo, o percibido algo en nuestras sensaciones, lo hemos pasado por la percepción, la atención y lo hemos guardado en la memoria, si tenemos algo en la memoria, la inteligencia puede hacer uso de eso. Podemos recordarnos de lo que guardamos y ver con la inteligencia junto con la creatividad cómo aplicar esto, lo que ya aprendimos, a situaciones nuevas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, veamos, por ejemplo, si en algún momento dado yo en mi vida he visto esto, la mayoría de ustedes probablemente sabrá de qué se trata. Lo primero que me llegó de esto a mi mente es lo que yo veo, la sensación en sí. Veo algo de esta forma, que es gris acá y negro acá y que tiene un nombre acá. Lo percibí. Ich habe es wahrgenommen. Y dije, ¿pero qué es esto? Si yo nunca antes he visto algo. Y me acuerdo, quizás he visto una llave común. Vielleicht habe ich schon mal einen normalen Autoschlüssel oder einen normalen, nicht Autoschlüssel, sondern Bolzenschlüssel gesehen. Y digo, ¿será que es esto algo similar? Pongo mi atención a eso y quizás mi padre me dice, sí, esto es una llave adaptable, con donde puedes rotar esto acá y ajustas el tamaño que necesitas para aflojar, por ejemplo, un tornillo. Ja, er hat mir vielleicht gesagt, gut, dies ist wie ein normaler Bolzenschlüssel, hier kannst du dann dran drehen und einfach die Größe bestimmen, die du brauchst für den Bolzenkopf. Esto lo guardo en mi memoria y digo, muy bien, ahora en adelante yo sé para qué se usa. Y quizás en el futuro, de repente, algo se rompe en mi cuarto y yo digo, me acuerdo, acá ahora hay un bolón que yo necesito aflojar. ¿Ya? Hier ist ein Bolzen, den möchte ich jetzt lockern. Y digo, pero ¿cómo lo haré? Y me acuerdo de esto y lo aplico en esa situación. Aunque a la primera vez cuando yo vi esto, ni siquiera lo haya usado. Ja? Ich habe das vielleicht am Anfang, wo ich diesen Schlüssel kennengelernt habe,
den ich mal in Aktion gesehen. Aber meine Intelligenz und mit der Erklärung von meinem Vater, an der ich mich erinnere, kann ich vielleicht sagen, gut, ich weiß jetzt, wie ich dies brauchen könnte. Muy bien, seguimos entonces con los componentes cognitivos de la conducta. Está bien si yo sigo todo este círculo para llegar al aprendizaje. Siguiendo al ejemplo que recién vimos, con la llave que yo ahora utilicé en mi cuarto para reparar algo, yo aprendí que lo que en aquel entonces se me explicó, yo puedo aplicar a nuevas situaciones de manera creativa. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué nos motiva de realmente pasar por todo este proceso y querer aprender algo? De eso se trata el siguiente componente cognitivo. Todo esto debe ser motivado por algo. Tenemos que tener una motivación de siquiera querer pasar por todo este proceso. Hay tres motivadores muy fuertes que son los sentimientos, Gefühle, las emociones, Emotionen, y las pasiones, Leidenschaften. Muy bien, estos tres son motivadores muy fuertes que nos empujan a hacer algo y seguir este proceso. Por ejemplo, seguimos el ejemplo de la llave. Puede ser de que yo tenga el interés innato de trabajar con llaves, de trabajar en la mecánica. Entonces, lo que mi papá me explicó en aquel entonces y lo que yo después haya hecho con esta llave, y quizás con más llaves después, despertó en mí una pasión por los motores. Y lo que provoca a mí de que algún momento en mi vida quiero estudiar en el CFP. Entonces me inscribo en el CFP para automecánica. Me voy allí, me dan un libro enorme que tengo que leer. Abro el libro y ¿qué es lo que veo? Veo letras. Percibo estímulos visuales en mi órgano sensorial. Recibo la información, los estímulos en mis órganos sensoriales. Luego los percibo, me hago consciente de lo que yo veo. ¿Cómo lo hago? Leyendo. Ja? Ist euch das schon mal passiert, dass ihr manchmal eine Seite angefangen habt zu lesen und ihr seid ganz weit unten und ihr merkt auf einmal, oh, ich habe ja nichts verstanden und dann fängt ihr wieder von vorne, von oben an. Das ist, dass wir etwas empfinden, aber wir haben es nicht wahrgenommen. Muy bien, entonces yo abro mi libro y recibo el estímulo de ver algo, lo percibo, lo leo, pongo mi atención, porque sin atención pasa lo que ahora les expliqué, ¿no? Que uno lee sin darse cuenta. Lo grabo en mi memoria y digo, así funciona un motor boxer del Subaru, por ejemplo, ¿no? Y cómo yo puedo hacer una reparación o mantenimiento con una Subaru. Aplico mi inteligencia en el futuro cuando recibo un auto Subaru y digo, pero es un poquito diferente de lo que yo leí, porque acá tenemos otros modelos del Subaru, por ejemplo. Entonces aprendo. Y lo que me motiva para hacer todo esto es mi pasión por los motores, que inició con una simple llave. Ok, seguimos. El siguiente componente cognitivo de la conducta es cuando todo esto, lo que me motiva, por ejemplo, y todo lo más, lo que yo hago y por qué lo hago, la razón por lo que lo hago, me lleva a la autoestima. Selbstwertgefühl. Al autoconocimiento. Selbstkenntnis, sich selbst kennen. Y al autocontrol, sich selbst beherrschen. Yo, si no tuviese pasado por todo esto, si no tengo nada en mi memoria, si tengo muy poco de inteligencia, si no tengo ninguna motivación para seguir adelante en mi vida, tendré una autoestima muy baja. Dann werde ich ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben. Ich werde mich selbst sehr knapp kennen und auch sowieso nicht tiefgründig genug. Und ich werde wahrscheinlich mich nicht selbst beherrschen können, das bedeutet mich selbst disziplinieren können und sagen, jetzt ist genug. Ja? Jetzt mache ich weiter. Oder jetzt ist genug, jetzt sollte ich weniger machen.
Siguiendo el ejemplo del mecánico con la llave esta, se podría decir lo siguiente. Yo tengo mi pasión por los motores y soy un buen mecánico, hago un buen trabajo. Terminé CFP con un 5, excelente, 5 felicidades, ¿no? Pasé todo y soy un muy buen mecánico ahora. Tengo mi propio taller. Sé que yo hago un buen trabajo. Entonces, si yo sé que yo hago un buen trabajo y tengo clientes satisfechos, mi autoestima probablemente será alta porque yo sé lo que yo hago tiene valor. Yo sé lo que yo hice está bien y me siento bien con esto. Conozco mis Límites. Ich weiß, was ich reparieren kann und was nicht. ¿Ya? Yo sé cuándo decir a un cliente, mira, este problema se me escapa de las manos. ¿Ya? Yo no puedo solucionarte este problema que tenés con tu auto, por ejemplo. El autocontrol en sí quiere decir, mira, cuándo es suficiente de trabajar, cuándo es tiempo de ir a casa a la familia, o cuándo es el tiempo suficiente de estar al pedo, por decirlo así, y empezar a trabajar bien. Manchmal, hier mit der Selbstbeherrschung, müssen wir den Ausgleich finden zwischen wann ist genug gearbeitet und wann ist genug faulenzt, zum Beispiel. Das ist jetzt sehr vereinfacht erklärt, aber das ist ein Teil, der dieser Autocontrol macht. Muy bien, esto es la introducción a los componentes cognitivos. En las siguientes clases empezaremos ahora con la sensación, percepción y atención primeramente, luego seguimos con estos siguientes temas a profundidad para que entiendan. Esto ha sido una clase de introducción. Muy bien, y ahora hablaremos de sensación, percepción y atención para arrancar con esta unidad. Es recomendable para que entiendan el español de que tomen este dibujo y pongan al lado en español las palabras respectivas para el alemán acá. Bases biológicas, bases cognitivas. Gefühle, sentimientos. Emotionen, Emociones. Empfindung, Sensation. Wahrnehmung, Percepción. Aufmerksamkeit, Atención. Gedächtnis, Memoria. Motivación ist Motivation. Dann Intelligenz, Inteligencia. Kreativität ist Kreatividad. Verhalten, Comportamiento. Und Denken, Pensamiento. Y Personalidad ist Persönlichkeit. Ja? Muy bien. Dieses hier wäre dann der Hofmeister, wäre dann el jardinero, arquitecto, ingeniero, ¿ya? Sociedad, Cultura, Líder, Dios, Familia. Muy bien, estamos. Damit schließen wir heute diese Einheit hier ab und gehen gleich rüber zu der nächsten.